Nos agradecidos al Señor porque nuevamente Buenas nos noches, pastor. dé este Buenas noches. espacio para poder reflexionar su palabra y con la guía del Espíritu Santo hacer un poco de teología. En este caso, teología 2. Vamos a dar inicio. En la semana pasada había pendientes, ¿no? Algunos alumnos, por diversos motivos, no pudieron exponer, pero en esta oportunidad sí creo que ya estamos ya preparados para hacer la exposición. Que para hacer una conexión temática, la semana pasada estábamos hablando acerca de la imagen y semejanza, ¿no?, de Dios en el hombre. Hoy también vamos a redondear la idea y tratar de precisar algunas cuestiones que todavía están flotando, que queden sueltos. Entonces, va a poder exponer nuestro hermano Sósimo, creo que estaba la semana pasada pendiente. Entonces vamos a darle el espacio para que pueda hacer su exposición. Después de la exposición, nuestro hermano, vamos a reaccionar con algunas preguntas para retroalimentarnos, para un poco precisar algunos conceptos que de repente no están muy claros para nosotros. Muy buenas noches, hermano Sósimo. Tiene toda la libertad para hacer la exposición del tema que se le asignó. Profesor, buenas noches. Disculpe, estoy alistándome. ¿Podríamos empezar con una oración mientras voy alistando mi informe? Profesor, por favor, le voy a suplicar solamente un minuto. Ok, vamos a orar para que la exposición y la clase, ¿no?, pueda estar dentro de lo esperado en el Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos ayuda, Señor, a aprender y permítanos ser enseñables, es decir, ser como ese depósito de tierra fértil que pueda dar fruto de todo lo que podamos recibir en esta noche. No con la finalidad de adquirir un conocimiento puro, sino un conocimiento que nos llame a la reflexión, que nos confronte y nos pueda desafiar, Señor, a llevar tu voluntad en este tiempo. Ayuda a cada uno quienes van a exponer, aquellos que también no les toca, pero que participen desde esa perspectiva de querer afirmar el conocimiento, pero desde tu palabra, ¿no? En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Bueno, mi hermano Sósimo. Bien, listo. Profesor, ¿aló? ¿Me escucha, profesor? Claro y Bien, entendible. bien. Ante todo, mis saludos a cada uno de mis compañeros de estudio, usted, profesor, de igual manera, Ujú. y en estos minutos que me queda, no sé qué tiempo me dará, profesor, pero bueno, el tema que me ha tocado tratar es sobre el origen del hombre. Según el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, perdón, del libro de Génesis, capítulo 1, 26, 27, 28, el pasaje ya muy conocido que todos lo sabemos, cuando el Señor dijo, en el libro de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eh, Quiero partir aclarando primeramente que en cuanto al origen del hombre, la Biblia no siempre nos va a informar, nos va a dar todas las fuentes, por ejemplo, como la edad, a qué edad lo hizo Adán, ¿no? Este, qué tiempo estuvo en el paraíso, bueno, y así otras
interrogante siempre queda en el aire porque en la Biblia no nos va a informar el detalle tan específico del origen del hombre. Ya empieza prácticamente con la creación de todo, ¿no? Y solamente nos hace ver eh, eh, no, de una manera sucinta, resumida, ¿no? Cuando dice ya en el sexto día que Dios dijo, ¿no? Después de ver todas las cosas, algo faltaba y era alguien que tenía que ser el mayordomo de toda la creación y puso así, tuvo que hacer al hombre, ¿no? Entonces, en la creación Dios hace todas las cosas de la nada. Podemos ver hasta primer y quinto día. Solamente han sido sus palabras, sea la luz, y fue la luz, han sido simplemente órdenes, produzca la tierra hierbas, pastos, árboles, etcétera, y solamente a simple palabra se producían los vegetales, igual produzcan las aguas, peces, marinos, monstruos, etcétera, ¿no? Y aparecían los peces simplemente a, al uso de la palabra, ¿no? Eso lo hizo todas las cosas primeros días, segundo, tercer, cuarto, quinto día. Pero en el segundo día, Dios ya no utiliza la palabra dijo o, o sea hecho. Entonces, o dijo Dios, sino que para el sexto día Dios tuvo que emplear otra palabra y es el uso de hagamos, hagamos. Entonces, aquí ya cambia la figura en la creación, nuestro Señor. Sus términos ya es hagamos, ya no es dijo Dios, sino hagamos. Y el término hagamos, claro, es una palabra plural, porque en sí debió decir haré al hombre, ¿no? Podría decir término singular, haré al hombre. Pero aquí Dios usa un término plural, como que hubiera varias personas. Entonces, esto da a entender de que el Señor um, no estaba solo. Muchos autores dicen que no estaba solo el Señor, dando a entender la participación del Hijo y del Espíritu Santo. Eso muchos estudiosos lo interpretan de esa manera. Entonces, el término hagamos lo usa para poder expresar de que hacía la participación del Hijo y del Espíritu Santo en la intervención de toda la creación, ¿no? Y esto no solamente lo hizo en el sexto día, dicen algunos, sino que esto lo vino haciendo desde el primer, segundo, tercer y todos los 6 días de la creación ha participado el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, al final, en el sexto día ya, el Señor es claro y dice, hagamos ahora al hombre, ¿no? Bueno, este, algunos dicen, en cuanto a este término hagamos al hombre, es que también dicen que el término hagamos es una palabra muy majestuosa, grande, honorífico, uh, donde se dice que se empleaba en aquel entonces ese término de hagamos, cuando a veces había reyes, hombres importantes, dice, para magnificar su poderío, ellos usaban ese término plural, hagamos, hagamos, ¿no? Y hacen un paralelismo también con el término cuando aquí en la Biblia dice, hagamos, dice Dios, hagamos al hombre. Entonces da a entender su majestuosidad, su poder, entonces su señorío. Y eso señorío lo expresa de la siguiente manera, en tres cosas. Como que Él es el agente, el agente autor, Dios, Padre, para hacer participar también como intermediario al Hijo Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Entonces, y de la misma manera, como el agente intermediario usa al Hijo Jesucristo y lo usa también eh, como el agente ejecutor al Espíritu Santo. Bueno, según los comentarios
hablan de esa manera, ¿no? Que hagamos también, es un término de majestuosidad, donde Dios, el Padre, hace participar al Hijo, al Espíritu Santo, y de esa manera surge la creación. Eh, de, dice aquí en el libro de Génesis, lo voy a leer el comentarista, dice de la siguiente manera, eh, cuando Job en el capítulo 10, 13 dice que tu espíritu me hizo, ¿no? Entonces, me ha creado. Entonces, muchos dicen que, muchos estudios dicen que ese término da a entender, Job hace recordar que tu espíritu me hizo, oh Dios, tu espíritu me hizo, oh Dios, ¿no? Entonces, da a entender de que efectivamente, si bien ha dado la orden Dios, pero es el espíritu que ha sido el agente ejecutor y que hizo al hombre, ¿no? Eh, y también hablando de la participación de nuestro Señor Jesucristo, se usa el término de el libro de Colosenses, el capítulo 1, en el verso 16. Colosenses lo leo de esta manera que dice, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice de esta manera, eh, porque en él fueron creadas, porque en él, entonces, viendo el contexto del Nuevo Testamento, él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque en él, ¿no? Eh, fueron creados, dando a entender así que efectivamente que también Jesucristo, nuestro Señor, ha participado en la creación, cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y quién es aquí el personaje él? Lo sabemos por contexto del Nuevo Testamento, le corresponde aquí a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquí el Nuevo Testamento también va empalmando más al Antiguo Testamento de Génesis, capítulo 1, 26 de Hagamos, donde también el Nuevo Testamento reconoce que participó en la creación nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de la misma manera, puedo, para poder señalar, también el Señor usa tres elementos o sustancias para hacer al hombre. Lo usa, cosa que no hizo con el resto de la creación. Para el hombre tuvo que usar tres sustancias. Primero usa el polvo. Segundo usa la imagen, o sea, el molde, digamos así, un molde ya. ¿Cómo lo hacemos? Cuadrado, triángulo, rectángulo. ¿Cómo va a ser el hombre? Entonces usa una imagen, pero en este caso la imagen va a ser a la imagen de Dios, ¿no? La tercera sustancia luego que el Señor va a usar para hacer al hombre es el soplo, el aliento de vida. Entonces, en este caso el Señor usa tres elementos, como que el hombre para, como dando a entender, como que el hombre es un caso más especial a diferencia de los seres animales y vegetales. Incluso a diferencia de los seres, de los astros, diríamos así, en este caso el sol, la luna, las estrellas, que simplemente el Señor lo hizo usando la palabra nada más. Así que los astros, como las plantas, las vegetaciones, los animales, han sido usados con simplemente palabras del Señor y fueron hechos. Pero en el caso del hombre, Dios tuvo que buscar un polvo fino, rojizo, tuvo que buscar qué molde usamos, parecido a quién lo hacemos, y felizmente lo sacó a nosotros, a Dios, a la imagen de Dios los hizo, y el tercero le dio un soplo todavía para poder que ese muñeco, digamos así, que estaba sin vida, con los manos, pies, brazos, tuvo que darle soplo, aliento de vida por la nariz, ¿no? Y así ese muñeco empieza a tener vida. Entonces ha sido muy complicado, digamos, entre comillas, ¿no? Ha sido bastante delicado, cuidadoso el trabajo para hacer al hombre el Señor. Entonces,
Ah, lo hizo también algo que debemos interpretar, sacar de esto. Polvo, ¿por qué polvo? Para darnos a entender, saber que el hombre es un ser material a la vez, polvo. Y la imagen de Dios, ¿por qué la imagen de Dios? Para hacernos conocer que el hombre no es un ser finito, es un ser eterno, imagen de Dios. Y el soplo para entender que la vida del hombre depende de Dios. Entonces también hay significados, ¿no? Que somos seres materiales, polvo, somos imagen, porque somos, el hombre es un ser eterno, y tenemos el soplo porque dependemos de Dios. Entonces, cuando Dios expresa, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, indica que el hombre no es un ser cualquiera, sino que es una persona con rasgos de capacidad, inteligencia, sabiduría y creatividad semejante a su creador, aunque físicamente distinto al hombre, porque Dios es espíritu. Ah, entonces la imagen tiene que ver con la apariencia y la semejanza tiene más que ver con una similitud abstracta, pero los dos tienen esencialmente el mismo significado. Eh, También decía aquí en mi resumen, se nos dice claramente que Dios creó al hombre plenamente desarrollado y que lo creó en un día, no gradualmente durante millones de años, no, como muchos tal vez evolucionistas lo dicen, ¿no? El hombre no fue creado gradualmente durante millones de años de evolución progresiva, lo cual simplemente no tienen fundamento, son teorías, como dicen, ¿no? Entonces, cuando Dios luego formó a la mujer de la costilla de Adán, lo hizo después de que Adán puso ya el nombre a todas las plantas y animales, lo que indica que la mujer solo tenía que atender al varón en los restantes del quehacer personal. Segundo, cuando Dios formó a la mujer de la costilla de Adán, lo hizo también, fue hecho de la costilla de Adán, cerca al corazón, lo que demuestra es que el varón es quien debe protegerlo y amarlo a la mujer. En tercer lugar, cuando Dios formó a la mujer de la costilla de Adán, lo hizo para una ayuda idónea. Ayuda idónea. O sea, significa que solo el hombre no podía fructificarse ni multiplicarse. O sea, formar una familia, un hogar, no depende solo del hombre. Por ejemplo, ahora con la ideología de género, permitir que se case varón con varón, ¿por qué? Porque saben que los grandes élites, pues, que están lanzando esta propuesta de, de LGTB y todo eso, ¿no? Es justamente para que la población no aumente, ¿no? Y por eso ellos promueven el matrimonio homosexual, lesbianismo, a fin de que no se reproduzca, no se multiplique el hombre. Entonces, efectivamente, pues porque el hombre solo, sin la mujer, sin la unión de la mujer, no puede multiplicarse ni fructificarse y así no cumplir también lo que el Señor dio la orden, ¿no? En 1.28, ¿no? Entonces, para finalizar, para cumplir entonces los propósitos por la cual Dios ha creado al hombre, necesariamente la mujer es un complemento más para contribuir en los objetivos que Dios tenía para la humanidad. Sin la mujer, los propósitos tampoco no se podía cumplir. Ahora, en cuanto a la existencia tal vez de otros seres extraterrestres, ovnis también que señala eh, el autor, lo cual nos ha dado para leer, ¿no? Dice si existen o no existen.
según yo usé el Salmos capítulo 8, cuando dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la naturaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas el memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las Esa obras de vida tus de estas manos. chiquillitas. Todo lo pusiste bajo Yo pensando sus que están pies. trabajando las dos Conclusión, preciositas. el hombre es el único ser a imagen y semejanza de Dios, facultado con personalidad, moralidad, espiritualidad propia, creada con propósito de bendecirnos, para Van las alabanza 7:20. y adoración. Por lo tanto, no hay extraterrestres ni ovnis, etcétera. Otra cosa que sean demonios, ángeles caídos, pero no hombres, aparte de nosotros aquí en el tercer planeta. Bueno, eso es mi participación, profesor, y tal vez si hubiera alguna inquietud, aquí estamos para poder apoyarnos. Gracias, profesor, por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias. Gracias, Pastor Sosimo. Voy a pedir que mi hermano Nelson pueda cerrar su micrófono. Profesor, no se escucha su audio. ¿Me escuchan? Pastor. ¿Me escuchan? A ver, quiero que me confirmen si me están escuchando. Amén, pastor. Pastor, se escucha. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Ok. Gracias, Pastor Sosimo. Ahora hemos estado atentos a la exposición. Queremos saber si hay algunas preguntas que ustedes tienen sobre la exposición, ¿no? De nuestro hermano Sosimo. Bueno, libremente podemos preguntar. A ver, claro que hemos abordado algunos puntos semana pasada sobre la creación, pero vale la pena un poco precisar, ¿no? Sobre Génesis 1:26, que habla el término en plural hagamos, ¿no? Si bien tradicionalmente hay una precisión sobre la Trinidad, pero no está muy clara, porque todo el Antiguo Testamento no habla de la Trinidad. Ahora, esto no significa que se desconozca la Trinidad. Entendemos que la revelación de Dios termina ya en Apocalipsis. En todo ese trayecto de línea histórica, Dios se está revelando, como dice Hebreos, a través de todos los tiempos, ¿no? En diferentes momentos y diferentes formas, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo es donde está la máxima expresión de revelación. Entonces, ¿no? Ya también habló el hermano Sosimo, que es un modismo de expresión, o sea, ya propio de los hebreos, que ellos entienden, ¿no? Esta forma de hablar. Y decíamos que los términos son usados y entendidos semánticamente, depende de la cultura. Cada cultura va dándole una connotación distinta, de una forma distinta al momento de aplicar de un mismo término, ¿no? Básicamente, por ejemplo, el rojo puede ser peligro, puede ser otros significados, ¿no? Que se le puede dar. Entonces, cada uno le va dando un significado distinto. Ahora, en una de las explicaciones que se dio es un modismo, es como si hablar consigo mismo, ¿no? Tengo un problema y yo mismo empiezo a hablar y a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? No necesariamente hay personas, sino estoy hablando una forma de
de hablar conmigo mismo para buscar alguna posibilidad de solución, en este caso, en el ejemplo que estoy dando. Por un lado, es eso, ¿no? Ahora, por otro lado, también se ha hablado de la complejidad del ser humano. Y un poco lo vamos a abordar al final, ¿no? Pero antes, no hay preguntas. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente exposición. Nuestro hermano Piero no va a participar porque manifestó que está en el Cusco, ¿no? En el Cusco. Entonces, es un poco complicado que él pueda participar en esta oportunidad. A ver, ¿a quién le tocó exponer la página 50 al 57? Y a quién le tocó la página 64 al 70. Pastor, buenas noches. Me tocó a mí 64, 70, pastor. Correcto, bien, mi hermano Nelson. Entonces vamos a continuar con nuestro hermano Nelson con la exposición y al final vamos a hacer apreciaciones de todas las exposiciones, ¿ya? Tiene todo el espacio y la libertad, mi hermano Nelson, para hacer su exposición. Amén, pastor. Buenas noches ante todos. A mí me tocó la naturaleza moral del hombre, desde el 64 al 70. La naturaleza moral del hombre tiene facultades, o sea, tiene facultades que el hombre, que Dios le dio al ser humano, las cuales son la inteligencia, el razonamiento y reflexivo. En la inteligencia, que todo ser humano tiene inteligencia para poder hacer las cosas. Cada ser humano tiene una inteligencia, se puede decir, personal. Yo creo que son cosas que Dios ha dado al ser humano para que no son compartibles, ¿no? Son individuales. Entonces, eso es la inteligencia, el razonamiento, el reflexivo, que todo ser humano también puede razonar, todo ser humano puede razonar y también tiende a también reflexionar acerca de cualquier circunstancia que los pueda tocar vivir en el tiempo que Dios le da en esta tierra, ¿no? Cuando Dios ha creado también todo completo, Dios le creó de razonar, como le dijo a Adán, cuando le dijo, todo lo que hay en el Edén puedes comer, pero no puedes comer del árbol del bien y del mal. Entonces en él estaba el razonamiento para que él pueda razonar el por qué, no las cosas. Y también Dios le dio la inteligencia para que él pueda poner todos los nombres a los animales. Dice la palabra de que Adán puso todos los nombres a los animales y lo que Adán llamó, esos son los nombres de los animales, ¿no? Entonces podemos ver la inteligencia del ser humano y reflexionar acerca de cualquier cosa. Entonces, esas cosas que le proporcionan eh, esos razonamientos, su autoconciencia, la sensibilidad. Podemos ver que el autor dice que podemos ver que cada ser humano tiene el poder de captar, sea cualquier la verdad y el bien, porque cuando Adán pecó, Dios le dijo, Dios habló y dijo, no, ahora el ser humano es como nosotros, ¿no? Ahí también habla del plural, habla, ¿no? Que Dios no ha creado solo, ¿no? Dice, habla del plural, dice, habla del hombre no es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces,
ahí podemos ver que todo lo que le proporcionó Dios al hombre es auténtico. Y cada hombre tiende a ser como, y no así los animales, ¿no? Somos distintos porque ahora la ciencia dice que el ser humano viene de una mutación de los animales, como dice, de los monos. Entonces el autor dice, el animal no tiene el razonamiento que el ser humano puede tener. Los animales solamente se mueven por instinto, que no les permite a ellos abstraer ni responsabilizarse de sus acciones. No así los seres humanos. Cuando nosotros hacemos algo, cuando el ser humano comete algo, cualquier accionar hace, es responsable de sus acciones, ¿no? Y los animales no. Los animales pueden actuar y no son responsables de todas sus acciones, no tienen ni valores. Entonces podemos ver que la creación de Dios y la palabra de Dios es fundamentada. Y ahí es cuando se deshace todo pensamiento de la ciencia, que dice que el hombre es una mutación de parte de los monos. Entonces ahí podemos ver por medio de la palabra del Señor. Y también vemos por nuestra actualidad eh, que todo ser humano tiene una razón, y que todo ser humano es inteligente, y que todo ser humano es reflexivo. Y no podemos ver que ni un ser humano pueda moverse por instinto, se puede decir, ¿no? Y no puedo decir es que cometiste algún acto o hiciste algo. Una persona te va a responder y decir, no, es que lo hice y no supe qué hacer. Como mucha gente se excusa con eso, ¿no? Y se comporta como un animal. Y la Biblia dice que todo lo que puede, ¿cómo se llama? Todo lo que Dios ha creado es bueno, ¿no? Es bueno. ¿Y por qué las personas ahora actuamos de una mala manera, ¿no? Es porque, como dice todo lo terrenal, Dios dice, ¿no? Todo lo terrenal es animal y diabólico, ¿no? Entonces podemos comparar cuando Dios desciende, cuando Dios envía a todos los echa fuera del reino de los cielos a los ángeles que se han rebelado contra Dios. Entonces ellos se vuelven terrenales. Ellos son los que conducen al ser humano a comportarse como animales, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo las cosas han cambiado ahora. No así, yo no perder el tema, ¿no? Y entonces, podemos en conclusión ver que el ser humano no tiene nada que ver con los animales. No tiene nada que ver. Porque podemos ver que también en el segundo punto dice que el ser humano tiene una comunión con Dios. El ser humano tiene una comunión con Dios, como también cuando Dios le puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice la Biblia que Dios se paseaba por todo el Edén, ministrando, viendo todas las cosas que el ser humano hacía. Entonces podemos decir que Dios tenía una comunión con Dios. Cuando también nos habla en el libro de los Salmos, en muchas poesías, ya sea en oraciones, adoraciones, que David decía, ¿no? Como por ejemplo dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a donde montes, de dónde vendrá mi socorro bien de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces podemos ver la comunión en Salmos 91 dice también, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no es que el hombre busque estar en comunión con Dios, sino que Dios quiere estar en comunión con el hombre. Dios quiere.
que estar en comunión con el hombre. Pero el hombre es que muchas veces rechazando quizá la misericordia y el amor de Dios, se aleja de su creador. Y aún así Dios, aunque nosotros como seres humanos, muchos de nosotros, casi todos, como dice la Biblia, todos hemos pecado, Dios aún, sobre todo eso envía a su Hijo para que el ser humano no pierda esa comunión con Dios. O sea, el ser humano está destinado a tener una comunión con Dios. Y en la tercera parte también dice que el ser humano tiene una conciencia, que cada ser humano tiene una conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una sola propiedad reflexiva de la mente humana, por medio de la cual nos percatamos nuestro estado, en qué circunstancia nos encontramos. La conciencia es la que nos puede redarguir en qué estado se encuentra el hombre acerca de su fe, de su creador, ¿no? Y no solamente de su creador, sino también de los valores, de los morales. Porque cuando una persona tiene una familia, es consciente de sus responsabilidades. Es por eso que cuando nosotros hagamos bien o hagamos mal, nuestra conciencia es lo que nos redarguye y estar atentos a la actividad que nosotros como seres humanos podemos actuar. Es lo que nos mantiene, como se puede decir, activos o reflexivos para hacer bien las cosas, ya que la conciencia no puede legislar ni tampoco puede ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia no tiene el poder para darnos órdenes. La conciencia no tiene el poder para ejecutar cualquier acto que nosotros podemos hacer, sino a veces la conciencia no tiene el poder, pero sí tiene el poder de ejecutar. Por ejemplo, cuando un ser humano comete un acto, sea bueno o sea malo, no lo hace con la conciencia, sino lo hace por voluntad propia. Pero cuando ya uno comete algún acto, la conciencia es lo que nos redarguye, como diciéndonos qué has hecho o qué estás haciendo. De eso se trata la conciencia del ser humano. Por lo cual, la conciencia también nos impulsa a hacer lo bueno y evitar lo malo. Porque no podemos decir que una conciencia, que la conciencia del ser humano, no podemos decir que sea mala. La conciencia del ser humano es para que nosotros podamos evitar todo lo malo que podamos hacer. Como dice el dicho, ¿no? Cuando una persona es muy mala, cuando una persona comete acciones malas, entonces las personas dicen que esa persona no debe tener ni conciencia para cometer tal acción. Entonces podemos deducir que la conciencia que Dios puso en el ser humano es para que el ser humano no sea una persona mala, sino sea una persona que pueda actuar de bien. Y también habla también de la decisión del hombre. La decisión del hombre debe poseer una voluntad capaz de escoger entre lo bueno y lo malo. Como le dijo en Génesis, le dijo a Caín, Dios le dijo, en la puerta está el mal que tú quieres,
porque cuando Abel y Caín habían presentado sus ofrendas, dice la Biblia que Dios vio con buena voluntad la ofrenda de Abel y no así de Caín. Entonces Caín se había enseñado a hacerle un mal a Abel, pero Dios le dice, en la puerta está, si tú puedes, el mal que tú quieres hacer a tu hermano. Dios conocía su pensamiento de Caín, por eso es que le dice eso. Pero y Caín decidió por su propia voluntad hacer el mal a su hermano. Así que la decisión del hombre está en la voluntad. Si el hombre quiere estar en pecado, antes de cometer algún pecado, está el razonamiento que Dios puso también en nuestro hermano, como dije al principio, lo cual la persona razona. Y si lo que voy a hacer está bien o está mal, entonces, si yo quiero pecar, por ejemplo, si yo quiero pecar o quiero cometer algún pecado, lo primero que tengo que hacer es amar lo que tengo que hacer. Y cuando yo amo en lo que tengo que hacer, entonces ya actúo con mi voluntad. En eso consiste en los 4 puntos que me tocó a mí esta tarea que me tocó a mí, que los puede explicar, amados hermanos. Amén, pastor. Gracias, hermano Nelson. Como estamos viendo, hay cierta complejidad, ¿no? En cuanto a la creación del hombre y también a la naturaleza en sí misma. Ahora, aquí no está en tela de juicio, desde este espacio de fe, no está en tela de juicio cómo fue creado el hombre. Radicalmente creo que creemos que Dios creó al hombre, ¿no? Sino el punto es entender, tener argumentos, tener los conceptos claros en cuanto a la creación. Y esto es una tarea continua. Esto me hace recordar que en el siglo XIX, Juan Pablo II, en una de sus homilías, declaró que, dando cierta posibilidad de que el hombre proviene ¿no? del mundo, en una de sus homilías. Y esto levantó cierta controversia al interior, ¿no? De quienes estamos, de que Dios creó al hombre y no producto de la evolución. Ahora, y la pregunta que surgía ahí, ¿qué pasaría si realmente la ciencia en algún momento determina que realmente el hombre fue producto de una evolución? ¿Cuál sería nuestra posición? ¿Cuál sería nuestro marco teológico al respecto? Si todo queda desbaratado, o como alguien dijo, tendríamos que un poco volver a reflexionar Génesis 1:26, porque aún en el hipotético caso, ¿no?, de que haya formas que la ciencia sustente de que el hombre fue producto de una evolución, en tal caso también sería una de las formas como Dios empleó para crear al hombre. Ahora, algo importante que dijo nuestro hermano Sosimo, la temporalidad en la creación no está fija. A veces pensamos que el tiempo es como nosotros lo manejamos ya acá ¿no? a un corto periodo, ya todo está hecho. Recordemos, como diría Pedro, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el Señor del tiempo. Entonces, por otro lado, hay que entender que el libro de Génesis no es un libro científico, que trata de demostrar científicamente la creación y todo lo que existe, ¿no? A diferencia de los marcos teóricos que hay sobre la creación, de lo que existe y del hombre, categóricamente
La Biblia afirma la autoría a Dios. Dios es el autor. Entonces, esto es motivo para poder reflexionar, porque lo que ya está planteándose también con la exposición de nuestro hermano Nelson, no solamente es hablar de manera general de la imagen y semejanza, o determinar con ciertos rasgos generales la naturaleza del hombre, con ciertos rasgos conductuales. No, hay más que se tiene que abordar, y creo que eso lo vamos a precisar cuando haga la exposición nuestro hermano Isaí. Entonces, pero cuando ahí está hablando sobre la conciencia, sobre en qué consiste el ser humano, entonces ahí hay varios puntos que hay que señalar. Un ratito, por favor. Listo. Entonces, ¿cómo entender la conciencia también? Que ahí está hablando como el filtro, la capacidad para tener una conducta adecuada, como es el sensor cuando hay peligro. Entonces, simplemente es aquello que permite visualizar, es correcto, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, si el sensor falla, o sea, el ser humano tendría alguna responsabilidad. Entonces, hay varios elementos que analizar también. Hay que entender que la imagen y semejanza tiene elementos que hacen al ser humano capaz para percibir el bien con la finalidad de ser un ser moral, o sea, con normas, con principios, ¿no? Ahora, y hay varios puntos que en la lectura que va a llevar Isaí nos va a ayudar al respecto. Por ejemplo, ahí habla acerca del antinomianismo, o sea, es la corriente que entiende que la naturaleza del hombre es tan imperfecta que hay leyes que son imposibles de cumplir, dada la naturaleza del hombre, que fue afectado por el pecado. Entonces, ¿cómo entender esa posición también? Entonces, eso va a hablar Isaí también al respecto. Entonces, lo que tratamos en el curso no solamente es determinar el origen del hombre, porque desde nuestra fe ya está claro, es Dios, sino entender, ¿no?, en qué consiste esa creación, para entender el comportamiento, ¿no?, para entender el performance, es decir, cómo se desenvuelve el ser humano, ¿no? Que llega a límites extremos, ¿no?, de la maldad, como también puede llegar a una actitud filantrópica, es decir, que da, que bendice, que tiene ese hábito. Entonces, ¿no?, hay esas polaridades en el ser humano, pero ¿cuál es el generador? ¿No? ¿Cuál es el motor que encamina todo eso, ¿no?, dentro de la naturaleza del ser humano? Y, a ver, si bien la conciencia, ya lo dijo nuestro hermano Nelson, es la propiedad reflexiva de la mente, por medio del cual nos percatamos y nos permiten estar en un estado de vigilancia, ¿no?, en vela, para no ser vulnerados, para no ser afectados, ¿no?, para no ser afectados. Entonces,
junto con esto está también la libertad, el libre albedrío, o sea, para hacer toma de decisiones. Ya lo mencionó Nelson también con la figura del relato de Abel y Caín. ¿Por qué Caín llegó a ese nivel del homicidio? O sea, no era consciente de que eso iba a dañar a su hermano, no era consciente de que iba a haber consecuencias desastrosas para su vida. Entonces, ¿cómo se activó la conciencia en Caín? De tal manera que no pudo evitar Caín cometer el homicidio. Es más, si leemos bien el texto, Dios le advierte, ¿no? Le dice, el pecado está a la puerta, está seduciéndote, pero tú te enseñorearás de ella. O sea, y ahí va mostrando un rasgo de la característica del ser humano. O sea, el ser humano tiene la capacidad de poder decir no al pecado, pero obviamente cuando la naturaleza está dominada por el pecado, o sea, va a ser bien complicado, bien complicado. Solamente Dios en la acción regeneradora, entonces, salvífica, nos da la posibilidad en el espíritu, y hay otra posición, ¿no? Que dice, el hombre por sí mismo no puede ser bueno y necesita de Dios para ser bueno. O sea, está limitado. Entonces, son varias cuestiones que se va a tener que resolver después de la exposición de nuestro hermano Isaí, ¿no? Isaí, ¿no? Ahora, en cuanto al ser humano, también para precisar, en la lectura que se les asignó, habla de tres características muy importantes en el ser humano. O sea, es original, o sea, no ha sido producto de una creación inmediata, sino Dios se tomó el tiempo para crear. Tiene otro rasgo que tiene que ver con la universalidad, consistente en que todos los individuos de la misma especie poseen las mismas características esenciales. Y también tiene otro rasgo que es la inmutabilidad, es decir, que no hay cambio, ¿no? Que no hay cambio, se mantiene, ¿no? En esa forma, en el diseño que Dios usó para crear al ser humano. Entonces, esto marca la diferencia en cuanto a la creación del ser humano, ¿no? Bueno, vamos a dar lugar, no sé si hay algunas preguntas, algunas cuestiones que quieran realizar. Les vamos a invitar a nuestro hermano Isaí para que pueda hacer su exposición. Hermano Isaí, Amén, pastor. Muy buenas noches. buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro, claro, te escuchamos. Muy bien, pastor. Muy buenas noches. Mis estimados compañeros, pastor, que Dios lo bendiga grandemente. Voy a exponer sobre mi tema, la imagen de Dios en el hombre. Queriendo iniciar con la imagen, en el hebreo es Selem. Siempre tenemos que ir a la etimología de donde se ha escrito en el original, la cual imagen en el hebreo es Selem, que quiere decir imagen, forma, ídolo. Y semejanza en el hebreo quiere decir demut, que es apariencia, similitud o parecido. También
en el diccionario castellano quiere decir semejanza, conjunto de rasgos, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado decir, cuando a veces tienen a su hijito, a veces la gente dice, no, mira, tiene parecido su nariz, ¿no? Lo asemejan, ¿no? Su parecido al papá o de repente a la mamá. También viene a ser semejanza en un conjunto de rasgos. Lo que quiero dar de entender en todo lo leído de la página 73 y 79, lo que me ha tocado, que el hombre, muchas personas están equivocados y creen y se ha escuchado decir que el hombre es igualmente a Dios en lo físico, ¿no? Que es igualmente a Dios y muchos dicen que hasta los hombres son pequeños dioses, ¿no? Entonces, la cual yo quiero darle a entender que la semejanza a Dios no es por lo físico, tampoco es por lo secular, sino que la semejanza a Dios es por lo espiritual, es por lo moral, es por el amor de Dios, la justicia de Dios, la autoridad de Dios. ¿Por qué lo espiritual? Espiritual porque Dios tiene espíritu y el hombre también tiene espíritu. Como lo podemos encontrar en Génesis 2:7, ¿no? Génesis 2:7, a lo que dice la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, quiere decir que Dios nos dio parte de su espíritu, porque Dios es espíritu y nos dio también el espíritu del hombre. Entonces, no es por lo físico, es por lo espiritual, es por lo moral, por el amor. Dios es amor y también lo dio al hombre ese amor que debe practicar. También la justicia. Si Dios es justo, también lo dio al hombre de ser justo, ¿no? Sí, la autoridad de Dios también. Y asimismo lo dio al hombre también la autoridad, el dominio, como vemos en Génesis 1:28, que dijo que enseñarse de toda lo que si podemos ver en Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Entonces, el hombre tiene dominio sobre todas estas cosas que Dios dice en Génesis 1:28, pero a veces muchas personas dicen que el hombre tiene dominio sobre todo, hasta sobre el hombre. Eso no fue dado al hombre, sino que solamente Dios tiene dominio sobre el hombre. También Dios dio al hombre de ser inmortal, pero al inicio de la creación. Al inicio de la creación. Pero con la caída del hombre se perdió todo eso. Porque, como dice en Romanos 5:12, que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces, al inicio, Dios dio la inmortalidad al hombre, pero por el pecado, digamos que perdió todo eso, lo perdió por la caída del hombre y llegó a ser mortal, ¿no? Entonces, también vemos ahí que muchos dicen también que hasta muchos filósofos, teólogos que vienen a decir que el hombre sigue siendo inmortal, pero vemos en la palabra de Dios y vemos también en la Biblia que el inmortal fue al inicio, solamente cuando fueron la primera en Adán, no hasta que pecó. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿no? Porque sabíamos que Dios le había dicho que no debían comer
ese era un mandato, un mandamiento de Dios que no debían hacerlo. Entonces, pero cuando pecaron, se perdió toda esa inmortalidad. Entonces, pastor, también vemos que algunos teólogos, por ejemplo, los reformadores, dicen que algunas cosas rechazaron, ¿no? Sobre los términos de imagen y semejanza. Y también vemos a Lutero, que dice que la imagen exclusivamente es la justicia original, y por tanto aseguró que la imagen de Dios quedó totalmente perdida por el pecado, ¿no? Entonces, quiero culminar con esto, pastor, diciendo que el hombre es semejante a Dios no en lo físico, sino en lo espiritual, en lo moral, en el amor, la justicia, en su autoridad, en su santidad. ¿Por qué en su santidad? Porque Dios es santo y Dios también dio al hombre a practicar santidad, ¿no? A practicar santidad siempre y continuamente, esa santidad. Amén, pastor. Que Dios lo bendiga grandemente. Eso sería todo, pastor. Gracias, don Isaí. Bueno, vamos a hacer un receso de 10 minutos para poder después entrar con las preguntas y con las precisiones finales. 10 minutos. Una recomendación para todos los que todavía faltan exponer. Cuando se solicita un trabajo de una lectura o trabajo escrito, es bueno que se considere, uno, una síntesis de las ideas principales del trabajo que va a hacer. Segundo, hacer un diálogo con la lectura. Y al final, tercero, poder mostrar, ¿no?, cuál es su posición, cuál es el pensamiento que particularmente tiene sobre el tema que ha sido asignado. Entonces, eso ayudaría bastante, ¿no?, a la parte reflexiva para que ustedes puedan sacarle más riqueza al trabajo que están haciendo. La idea no es que solamente traten de repetir, sino también un poco de dialogar con los autores, resaltar, ¿no?, cuáles son los puntos importantes sobre el tema asignado y por último mostrar las conclusiones a las que llegan, ¿no? Ahora, cada uno tiene una percepción distinta del trabajo que se asigna, pero al final, cuando empezamos a dialogar, las diferentes opiniones nos van a ayudar a tener un punto más lógico, más centrado, ¿no? A ver, aquí hay algunos aspectos que quiero señalar en cuanto a la imagen de Dios en el hombre. En Génesis 1:26, que habla específicamente sobre estos conceptos, o sea, tiene, en primer lugar, en esta lectura nos va a poner una acepción griega, ¿no?, para entender la imagen y semejanza, que es el término genos, que indica una especie de parentesco entre Dios y el hombre. Entonces, eso es lo que va empezando a plantear Francisco La Cueva, ¿no?, sobre la imagen. No somos el linaje de parte de Dios, hay un parentesco, ¿no? Ahora, en la creación humana, desde esta perspectiva de parentesco, entonces, produce las condiciones, ¿no?, que van a servir de base para la encarnación del Hijo de Dios, el cual va a ser el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí, en 1 Timoteo 2:5, el término hombre es con mayúscula. Entonces, esto refleja, ¿no?, el paradigma del hombre perfecto, renovado, conforme a la imagen del que lo creó, es decir, volver a la originalidad. Sí. Y es importante entender esto desde nuestra fe. La pregunta es, ¿el hombre puede ser perfecto
uno puede ser perfecto? A ver, voy a preguntar. A ver, mi hermano Sosimo, el hombre, el creyente, ¿puede llegar a ser perfecto en esta tierra o no puede llegar a ser perfecto? Ah, bueno, en su sentido completo, perfecto, en el atributo mismo de Dios, que es perfecto, no, no, profesor, porque nosotros somos, cuando la Biblia nos dice, sé perfecto delante de mí, ¿no? Entonces, no se está refiriendo tanto en el atributo perfecto de Dios, no que es todo perfecto Él, sino eh, lo que se refiere ahí es que no falle, trate de no fallar, ¿no? Ujú. Que va a haber errores, claro, pero que ese sea superable, cada día mejor, de más, de menos a más, ¿no? En ese sentido de la perfeccionar. Es un proceso, ¿no? No es que ya lo tiene innato como si la tiene Dios, que es perfecto. No tiene Ujú. principio, origen, entonces, en fin, no tiene inicio ni final. Él es eterno, Él es perfecto en toda su dimensión, ¿no? Y en cambio en el hombre, el término perfecto da en el sentido progresivo. Ya, Eh, pero se puede hacer en esta tierra, no, llegar no, a ser perfecto. al nivel, en el atributo perfecto de Dios, así no, profe, no, eso yo creo que ya lo seremos cuando estemos en el cielo, ya veremos cara a cara al Señor, ¿no? Ya. A ver, para un poco problematizar la pregunta. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, exactamente, así como este, pienso que así, ahí habría que hacer un exégesis de hermenéutica, porque no podemos, si hacemos un buen exégesis y una buena hermenéutica, podemos caer y sería muy ya demasiado decir, no, ah, ya, entonces somos Dios. O sea, podemos ya caerte en ese extremo. Así que me limito ahí. La verdad, tendría que ser un Claro, exégesis, una buena hermenéutica para eso. Gracias, profesor. claro, está muy bueno. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Hacer un trabajo de investigación que sea serio y responsable. Me parece muy bien, Pastor Socio. Porque Pastor. tendríamos que entender, en primer lugar, qué es perfecto desde la cosmovisión bíblica. Exactamente. A veces planteamos la perfección desde una mentalidad ya occidental, como nosotros la entendemos, Ajá. que no hay tendencia a equivocarse, a errar, o sea, ¿no? Es prácticamente como una máquina, ¿no? Una máquina que ya está ya diseñado para que todo salga perfecto, correcto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el que no aborrece padre y madre, no es digno de mí, ¿no? El que no aborrece padre. Entonces, o sea, que hay que aborrecer a los padres, contradiciendo, entonces, así, Claro, ¿no? Porque en claro, este caso, aborrecer lo que quiere decir es amar menos, ¿no? No es que vamos a aborrecer, sino, ¿no? Entonces, claro, y en el claro. Eterno también, Ese se llama modismo, ¿no? El ah, modismo. exactamente, De forma de hablar en el texto bíblico. Y si no consideramos en el análisis bíblico los modos como se expresan, y uno lo ve con una mentalidad occidental, aborrecer, ya desprecio, ¿no? ujú, Entonces, no se trata de eso. Porque también Jesús le va a plantear cuando está frente a un joven rico que le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, maestro, es bueno solamente es Dios. Y le dice, ¿has cumplido, has guardado los mandamientos? Sí, desde mi juventud. Entonces le empieza a narrar Jesús ciertos mandamientos de orden social. Y el joven le dice, sí, lo he guardado desde siempre. Y Jesús le dice, te falta una cosa para que seas perfecto. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, y cuando uno se pone a hablar, a pensar sobre la perfección, o sea, Jesús le plantea el desprendimiento de sus posesiones de una manera solidaria con los pobres, y eso le da la perfección. Entonces, ¿cómo entender eso? Pero ahí Jesús, lo cierto es que Jesús está planteando la perfección, porque le dice, te falta una cosa para que sea perfecto. Y le da la posibilidad que sí puede efectuarse. O sea, vende todo lo que tienes
y dáselo a los pobres. Ahora, de ahí nos va aclarando un poco el tema de lo que es la perfección en el concepto bíblico. Y tiene que ver con lo humano también. Ahora, en primer lugar, cuando se está hablando de los mandamientos, está hablando de cumplirlo al 100%, desde nuestras facultades, desde nuestras posibilidades. Dios nunca va a pedir algo que no pueda dar. O sea, en otras palabras, perfecto implica lo completo. Si uno quiere guardar el mandamiento, pensá ahí en el relato de este joven, lo que le está diciendo Jesús, los mandamientos atañen a mi prójimo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes la posibilidad económica de poder ayudar a gente que está sufriendo, gente que porque no tiene posibilidades económicas tiene que vender a su familia como esclavos, y no te desprende, no está siendo justo con el mandamiento, porque está dentro de tus posibilidades. El amor a Dios, el amor al prójimo no es de palabras, sino de hechos concretos. Y otra palabra de perfecto, en el griego, analizando teilos, desde la evolución del término, hablaba de ser humano. Me llamó la atención, ¿no? Y tiene razón, porque a raíz del pecado se ha perdido nuestra humanidad, en el sentido lo que hablan los teólogos católicos, la justicia original, o sea, como Dios creó al hombre, ¿no? En esa pureza, en esa inocencia, donde no hay egoísmo, donde no hay pensamientos maquiavélicos. Si quiere, tenemos que volver a ese estadio. Obviamente que llegar a ese estadio requerimos de la conversión, de la regeneración, ¿no? De la salvación de parte de Dios. Entonces uno va entendiendo que Dios pide lo completo dentro de nuestra humanidad. Y ahí está vinculado con valores que están dentro de la imagen y semejanza, que es la solidaridad, que es la compasión, que es la misericordia, que son características que vienen de parte de Dios. Si bien la primera acepción de misericordia está vinculado a Dios, es un acto que está en el corazón de Dios. Por ejemplo, solamente en Dios está la salvación de la humanidad. No hay otro medio, no hay otra forma. Y está, y estuvo, y está en la decisión de Dios salvar a la humanidad. Cuando salvar era decisión de parte de Dios, pero está en Dios. El amor de Dios determinó salvar a la humanidad. Es un acto. Y en los escritos del Nuevo Testamento encontramos también cuando, a ver, los leprosos, los 10 leprosos, tienen el encuentro con Jesús y le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, no hay salvación humana para nosotros. No hay posibilidad. Ya estamos desterrados, estamos condenados a una muerte agónica, una muerte lenta. Ya no hay nada que hacer. Pero en ti está la posibilidad de nuevamente encontrar sanidad, recuperar la dignidad, nuevamente recuperar nuestra humanidad que se ha deteriorado, ¿no? Por el concepto que tenían sobre la lepra vinculado al pecado. Y obviamente también está vinculado a un tema de salud, porque era contagioso y nada se podía hacer. Entonces, Dios pide lo completo, lo total. O sea, porque Dios pesa los espíritus. Y cuando ahí está la ofrenda que trae Caín y Abel, Dios pidió lo completo. O sea, la apariencia a veces puede ser perfecto, pero Dios pide y exige realmente lo perfecto desde lo humano que podamos expresar, en cuanto a tiempo, en cuanto a servicio, en cuanto a alabanza, en cuanto a adoración. Y esto es un tema de justicia, es un tema de honestidad, porque
Si yo puedo estar en el culto, ahí adorando a Dios, pero mi mente puede estar en muchas cosas. Entonces no le estoy dando lo completo a Dios, lo total que corresponde a Dios. Por eso que Jesús va a decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. O sea, siempre Dios está examinando si se está dando lo completo que se puede dar como ofrenda, como un sacrificio vivo a Dios, o se está mezquinando, o se está reteniendo, ¿no? Profesor, Sí. entonces eso sí lo obtuvo Job cuando ella dice, varón apartado del mal, ¿no? Temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto te creo, dice, ¿no? Sí, Entonces, claro. cuando, entonces, Sí, sí. cuando se habla, cuando decía usted de ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, eso lo haría entonces, adelantando ya la interpretación de ese texto, la perfección Dios exige en la parte moral, no así en otras áreas tal vez, ¿no? Como lo físico, la mortalidad y todo eso, ¿no? Porque un perfecto ya no En puede... lo espiritual, diríamos, ¿no? Exacto, ajá, ajá. Entonces, En lo desde ese espiritual. lado va en la parte de la perfección que exige Dios. Podemos decir, Claro, claro, porque lo que hay en tu corazón, en lo espiritual, va a reflejarse en tus hechos. Por lo que Jesús, ¿de dónde salen nuestros actos? Nacen del corazón. Pastor, pero también hablaríamos en ese tema de los frutos del Espíritu Santo, cómo empiezan a dar frutos el Espíritu en nuestra vida, ¿no? Claro, y ahí está lo que hablamos, lo que vamos a ver un poquito también lo que habla el tema. Si el hombre está capacitado por sí mismo a hacer actos buenos, o es Dios quien ayuda, o solamente Dios hace posible que el ser humano pueda hacer actos buenos. Entonces, hay esas tres o pensamientos que hubo a través de la historia, ¿no? A través de la historia. A ver, técnicamente se llama, el monergismo. Más o menos los reformadores son que manejan este término. Monergismo indica que para que el hombre pueda hacer cosas buenas, necesita de Dios, ya que su naturaleza ha sido carcomida por el pecado, lo cual imposibilita hacer actos buenos por sí mismo. Pero la oposición va a decir, no, 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 no solamente actúa Dios en el acto bueno, van de la mano Dios y el hombre para hacer actos buenos, porque el hombre tiene decisión, el hombre tiene libertad también para hacer. Dios puede hablar a través de su espíritu al ser humano, pero el ser humano es el quien determina hacer lo bueno, hacer lo malo, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Entonces, esas facultades están contempladas dentro de lo que es la imagen y semejanza de Dios. Por eso hablaba de la importancia de entender, ¿no?, al ser humano. ¿Qué tanto le cuesta obedecer a Dios? ¿Qué tanto le cuesta hacer lo bueno? ¿Le es difícil o ya está condenado? Es un destino manifiesto en el cual la maldad es el único camino que tiene que seguir el hombre. Entonces, pero vamos a ver que Dios interviene en la historia del hombre para cambiar su historia. Si bien ya había una línea condenatoria, pero gracias a la misericordia de Dios nos facultó para tener un encuentro con Dios en nuestra naturaleza, ¿no? Ahora, es una naturaleza que fue creada en perfección, eh, con la posibilidad de que el ser humano en esa naturaleza pueda darse la inhabitación del Espíritu Santo sobre todo creyente, ¿no? Proporcionándonos así una participación personal de Dios, ¿no?, que hace posible en nosotros la participación espiritual, moral, ¿no?, de la naturaleza divina. O sea,
esta naturaleza humana no fue creada solamente con esa percepción, con conciencia de poder hacer cosas o no hacer cosas, sino también ya en el conocimiento infinito de Dios, esta naturaleza fue preparada para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros, para que lo divino pueda habitar en nosotros. Entonces, ahí es donde hay ese contacto, ¿no?, espiritual, donde es el Espíritu quien empieza a ministrar, ¿no?, con argumentos sólidos, que es redarguir, con argumentos sólidos para cambiar nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión de todas las cosas. Entonces, necesitamos entender esto. ¿Por qué, si queremos un poco aterrizar en el espacio eclesiástico, por qué al creyente le cuesta hacer las cosas que Dios le manda? Y es algo cíclico, no solamente ahora, sino en todos los tiempos, le cuesta al creyente, al pueblo de Dios, hacer caso a lo que Dios manda. Jesús va a decir en un momento, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hago lo que yo os mando? O sea, es la naturaleza tan complicada que está tan cerrado a que pueda ser asequible a la voz de Dios. Y reflexionando en esta semana, en el libro de Colosenses, capítulo 3, me da ciertas pistas. Es necesario que el ser humano, en toda su totalidad, esté enfocado en Dios. Cuando hablamos de enfocarnos, estamos hablando de una manera particular de pensar y de actuar. Y Pablo lo pone en otros términos, lo va a hablar, buscar las cosas de arriba, de los cielos, y después dice él, poned, o sea, dos verbos, buscad y poned vuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no?, de los cielos. Entonces, y después de hablar todo esto, ya empieza la descripción de la naturaleza antigua. Pero hay una expresión que se sustenta todo eso. Y Pablo va a decir, porque los que han resucitado de nuevo, los que verdaderamente han resucitado, ponen su mirada en las cosas de arriba y buscan las cosas de arriba. El hecho de buscar, ¿no?, es de precisar, ¿no?, cuál es el camino correcto a seguir, y solamente está en Jesús. Hebreo lo va a poner de otra manera, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando la palabra poned, es decir, habla de concentración, de un centro, de un objetivo. Nuestro objetivo, nuestra centralidad de vida debe estar en el Señor, enfocado. Y el contraste es el que pone su mirada en las cosas terrenales. El que pone las cosas terrenales, entonces le va a ser difícil hacer caso a la voz de Dios. Ya Jesús lo dijo, ¿no? A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, se opone, hay una lucha, ¿no?, antagónica entre lo que el espíritu quiere y la carne desea. Eso es producto, ¿no?, del pecado. Hay deseos pecaminosos, ¿no?, o lo que Santiago va a decir, las concupiscencias, los deseos desordenados. Lo habla Romanos también. Y si nos enfocamos en Dios, creo, dentro de esta humanidad, que en primer lugar ha sido trastocado por el pecado, y en segundo lugar ha sido regenerada por el poder de Dios, ¿no?, a través de la obra salvífica de Jesús, va a ser posible de que hagamos las cosas correctas, de que alcancemos la perfección, de que hagamos las cosas completas, como para Dios. Por ejemplo, algo tan simple, ¿no? A ver, todas las iglesias proclamamos ayuno y tenemos un horario. Imaginemos de las 9 hasta las 6 o hasta las 5, el horario que usted le pone. Pero yo pudiendo ir a las 9, no, voy a las 10.
es incompleto. Porque dentro de mi capacidad, de mi posibilidad, está ahí, está llegar a la hora. Entonces, no es completo, es lo incompleto. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando se va a construir, cada columna ya está diseñada en cuanto a los fierros, a los agregados. Tiene ya todo un diseño establecido. Cuando yo veo una columna bien elaborada, es una columna perfecta porque está completa, porque va a ser útil en cuanto fue diseñado y a la utilidad que se espera. Pero si de repente, por ahorrar, yo le quito 3 bolsas de cemento, por afuera puede estar bien, pero por dentro va a estar pésimo. Entonces es imperfecta esa columna. Entonces también Dios ha dado en su imagen y semejanza la posibilidad de que lo divino pueda habitar en nosotros, ¿no? A pesar de que el pecado haya afectado. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, a pesar de que el hombre cayó por el pecado, entonces todavía conserva algunos rasgos de su parentesco con Dios. Los elementales y creo hablando así, lo que son precisos para que el hombre llegue a tener relación con Dios y pueda cambiar su historia y pueda ser rescatado. Otra de las cosas también que hay que entender de que Isaí habló sobre la trascendencia del ser humano, la inmortalidad. La pregunta es, ¿el hombre es inmortal o es mortal? Y aquí la palabra clave para poder desenredar esta cuestión es, ¿qué es la muerte? A ver, ¿qué es la muerte para poder un poco dialogar? Pero voy a preguntar, hermano Alex, ¿qué es la muerte? Para mí, pastor, la muerte es mortal, pastor. Ok, ok. A ver, mi hermana Grace, ¿qué es la muerte? Para mí, pastor, buenas noches. Para mí sería, a lo que yo entiendo, mortal es como si no, o sea, sería una vida eterna. Y lo inmortal sería la persona que, o sea, tiene un cierto tiempo de vida, algo así, pastor. No estoy Ya. entendiendo. A ver, mi hermano Antonio, ¿qué es la muerte? Antonio, pastor. Sí. Buenas noches, pastor. Ujú, Según la Biblia ujú. o según el mundo natural, se puede decir. El concepto que se maneja en la Biblia. Bueno, existe dos tipos de muerte, ¿no? La muerte física y la muerte espiritual, Ujú, ¿no? En la muerte física sabemos muy bien que tenemos un determinado tiempo de vivir, diría. ujú, Y en los aspectos espirituales, cuando tenemos la ausencia de Dios en nuestra alma, ¿no? ujú. Esa es para mí la muerte. Gracias, hermano Antonio. Mi hermana Nancy quería participar. Mi hermana Nancy. O sea, fue el hermano, ¿no? O sea, la muerte Su micrófono está fallando, hermana Nancy. significa, o sea, para mí como volver Está fallando el micrófono, mi hermana Nancy. A ver, mientras va arreglando. A ver, Isaí, ¿qué es la muerte? Pastor,
como dijo nuestro hermano Antonio, muerte física y espiritual, y también vemos que la muerte es dormir. Ya. En una palabra, ¿cómo podemos definir la muerte desde el marco bíblico? Si me permite, profesor, Sí, sí, pastor. es la separación del alma es la separación del alma, la separación del alma del cuerpo. Claro, ya lo dijo el pastor Sosimo, o sea, en una sola palabra, separación. Llámese de lo material de lo inmaterial, para concretar. Hay diferentes tipos de muertes, como lo han señalado. Hay una muerte eterna, separación. Hay una segunda muerte que habla al lago de azufre, también separación. Pero la pregunta es, ¿el hombre deja de existir como dicen los testigos de Jehová? ¿Todo termina aquí? Los testigos de Jehová manejan eso. O sea, no hay infierno. Todo termina aquí. Aquí se pagan los platos rotos. Aquí paga la factura, señor. Si usted ha comido chifa, tiene que pagar. Paga su chaufa. Entonces, la pregunta es, ¿todo termina aquí? ¿El ser humano llega a terminar aquí? No, pastor, no se quede todo acá, pastor. Pastor, en la muerte Porque física Lucas lo habla del cuerpo entre el rico y Lázaro, pastor. Porque hay una segunda muerte, pastor. Ok. Entonces, a ver, vamos a problematizar un poquito más. Esto significa que el hombre es inmortal. A ver, sus apreciaciones. En el capítulo 20, profesor, de Apocalipsis, cuando Dios dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, 20:12, Apocalipsis, y vi a ¿Ya? los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y al final dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades también entregaron sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los que sí estaban en el libro de la vida tienen vida en el cielo, y los que fueron lanzados al lago de fuego porque su nombre no estaba en el libro de la vida, no creo que en el lago de fuego estén muertos, o sea, inertes, sino ahí sufriendo, ¿no? Como dice, hasta crujir de dientes, según Mateo, ¿no? Entonces, quiere decir, en conclusión, tanto en el cielo como en el lago de fuego, el hombre seguirá todavía vivo, sino que en diferentes comportamientos. Correcto. En diferentes estados, ¿no? O estados, claro. Pastor, ¿Sí? en Romanos 2:7, en la versión NBI, dice así, y un concepto, ¿no? Los humanos pueden considerarse inmortales en la medida que la inmortalidad es un don de Dios. Pablo nos orienta en ese sentido en Romanos 2:7. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Ya. ¿Y el 8 qué dice? Pastor, según Salmos 22, 26, dice, y comerán los humildes y serán saciados, y alabarán a Jehová
y los que le buscan y vivirán su vuestro corazón y serán siempre. Entonces, pastor, lo que quiero decir que el alma es inmortal, pastor. El alma o el cuerpo mortal es inmortal, pastor. Ya. Y la pregunta, mi hermano Alex, ¿y el cuerpo a dónde va? El cuerpo va a la tierra y el alma es mortal, Pero pastor. lo que habló el pastor Sósimo, y los muertos se entregaron. Y el mar entregó los muertos, perdón, Y el para el alma. juicio. Entonces, si solamente, es como está mencionando, ¿para qué los trae? ¿Para qué trae todo lo, resucitan los muertos con su cuerpo? ¿Para qué? Porque, claro, añadiendo, profesor, a lo que leí, Apocalipsis 20, ¿no? Y los muertos fueron, dice, cuando dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, se entiende que el cuerpo ha vuelto a Es su estado inmortal. normal, ¿no? El cuerpo ha vuelto, ¿no? Porque están de pie, no creo que estén en alma, así, medio vendados, Algo abstracto. abstracto, ¿no? Entonces, este es literal, ¿no? Muerto, porque dice, estaba en pie. Entonces, eso significa que ahora tal vez el cuerpo estará en sepulcro, ¿no? Tal vez ya hongueado, ya todo infectado, polvo ya. Pero en Apocalipsis 20, los muertos van a tener una transformación de cuerpo, pero en su mortalidad. En cambio, nosotros, los muertos en Cristo, será la inmortalidad. Ahí está también la diferencia, ¿no? Entonces, si van el cuerpo de los pecadores, digamos así, va a volver nuevamente en Apocalipsis 20, en el juicio ante el trono blanco, se va a volver a recomponer en su mismo estado físico como lo era. Y ahí tendrán que dar cuenta ante Dios, si no estaba en el libro de la vida, simplemente ya pues va a la segunda muerte, ahí sí se acaba el cuerpo y el alma, todo ya. Aunque como dice Romanos 2.8, como dice, usted lo dijo, Romanos 2.8, ¿no? Para juicio y para enojo, dice, ahí dice, no, ellos ya serán para enojo, dice ira y enojo. Perdón, se lo leo esta partecita. Ya, dice así, profesor. Romanos, aquí está. Romanos, claro, lo que leyó mi compañero Percy, dice el 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pero en el 8 dice, pero, haciendo el contraste ya para los malos o los pecadores, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. O sea, lo que dice Apocalipsis 20:14, pues, ¿no? La segunda muerte, ¿no? Entonces va a ser, la vida de ellos será una vida diríamos así, de enojo, de ira y de enojo para ellos, ¿no? Pero para los que están arriba en Cristo será una vida disfrutada, una vida buena, ¿no? Algo así. Miren, y el 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahí está, increíble. El judío primeramente y también el griego. A nosotros. Wow, ya está más claro ya, ¿no? Esto. Ya, otro caso también, lo que mencionaron, sobre el relato del rico y Lázaro. El rico pide solamente una gotita de agua. ¿Para saciar qué? ¿El cuerpo, el ser como tal? ¿O para saciar lo abstracto, que no tiene que ver nada con la materia? Entonces, ahí ya se está viendo, ¿no?, que va a ser una resurrección corporal total, como es el ser humano, tal, con toda su conciencia, para que pueda pasar por el proceso de juicio. Entonces, pues lo cuán importante es entender todos esos detalles dentro de la antropología bíblica para tener un discurso coherente, ¿no?, con el texto bíblico. Para Pastor tener Ignacio. Sí. Disculpe, quisiera hacer una pregunta. ¿Ahora el hombre es inmortal también? O sea, el hombre no puede cambiar, porque si el hombre ahorita, hemos dicho, la muerte, ¿qué es la muerte? Hemos dicho separación. Y hemos dicho, hay dos tipos de muerte, muerte espiritual y muerte física. La muerte
se da en todo ser humano. Eso es la ley de Dios. Está establecido, ¿no?, que lo inmaterial, lo espíritu vuelve a Dios y lo material vuelve al polvo. Pero ahí no termina la historia del ser humano. O sea, no hay que ver que la historia del ser humano acaba aquí, sino hay una trascendencia. Y esa Claro. trascendencia tiene ese vínculo inmortal, porque sea, va a pasar una eternidad. Claro, profesor, por eso decía, en sí el ser humano es un ser, como dice, a imagen, porque Dios es eterno. El asunto está la diferencia en que hay dos eternidades, una eternidad en el cielo y otra eternidad en el lago de fuego. Exacto, exacto. O sea, estamos camino. Y hay un cántico que siempre decimos, peregrino soy aquí. O sea, somos pasajeros, transeúntes. Y hay que ver el recorrido de la humanidad no solamente en este tiempo limitado, sino hay una trascendencia. Pastor, disculpe. Sí. Sí, claro, Sí. lo que yo puedo entender, lo que usted acaba de explicar es que el ser humano es inmortal de cierta manera desde que Dios le creó, ¿no? Entonces, solo que el ser humano tiene una trascendencia, tiene una etapa de vivencia en ciertos lugares, ¿no? Entonces, la inmortalidad depende de las acciones que el ser humano puede vivir estando en esta tierra, y la inmortalidad ya lo futuro donde pueda vivir, ¿no? Exacto. Todo depende. Porque Jesús dijo, ¿no? Me voy a preparar morada para vosotros. Entonces, hay un lugar que espera a los que son fieles al Señor, ¿no? Y hay otro lugar a los que son infieles, como se habló, ¿no?, en Romanos, primeramente para los judíos y después para los griegos. Entonces, ahí está. Bueno, pues, por profesor, hoy quedamos... profesor, sí. quiero añadir algo más. En Marcos 9:48, hablando del lago de fuego, dice, donde el gusano de ellos No mueren. no muere y el fuego nunca se apaga, o sea, se sigue Nunca. siendo eterno. Entonces, ahí está, ¿no? Desde nuestra perspectiva de fe como cristianos. Obviamente que la ciencia va a decir, no, que aquí termina todo, no hay vida más, el hombre es lo que es materia y tiene ciertas características, ciertos atributos, que es el pensamiento, el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero desde nuestra fe hemos entendido y entendemos que hay una trascendencia, ¿no? No todo queda aquí, no todo queda aquí, ¿no? Bueno, por hoy quedamos, y los que les tocan exponer la próxima clase, por favor, hagan ese esfuerzo. Ideas principales, dialoguen con el texto, o sea, qué es lo que a usted le parece que está bien y lo que no está bien también, o tiene dudas, entonces plantea en su exposición y también plantee cuáles son las conclusiones que usted llega, ¿no? Eso ayuda bastante en el aprendizaje. Bueno, vamos a orar dando gracias a Dios por esta clase y luego el día viernes estaremos retomando. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos, Señor, por poner en nosotros tu imagen y semejanza que nos permite, Señor, establecer comunión contigo. Y esa comunión nos permite, Señor, una trascendencia a la vida eterna, mediante la fidelidad, mediante la fe que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con lo que profesamos para, Señor, llegar a la meta. Ayúdanos en este curso, siga usted proveyendo el conocimiento, los recursos que se necesitan, la sabiduría, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Bueno, estimados hermanos en la fe, estimados consiervos, Dios los bendiga y estamos el día viernes. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Pastor, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. De igual manera, bendiciones.